Y si el verdadero motor de cambio de un país no descendiera desde las alturas del poder, sino que brotara de abajo, de una sola chispa encendida en la tierra? La historia que te traigo no inicia con uniformes o acuerdos sellados en despachos lejanos. Comienza con una mujer, un edificio polvoriento y el zumbido incesante de máquinas en Kudugu, en el árido corazón de África Occidental. Durante décadas, cada saco de arroz importado era una herida abierta en el orgullo nacional. Los campos fértiles se apagaban mientras barcos extranjeros descargaban toneladas de arroz, y con cada grano se escurría un poco más de riqueza y autoestima local. Allí, en una nación acostumbrada a recibir en vez de crear, algo extraordinario sucedió. Nació la planta de procesamiento de arroz más grande de todo el continente africano. La paradoja no fue obra del gobierno, ni de una ONG, ni de capital extranjero. Fue el sueño obstinado de Mamunata Bassa, quien se negó a esperar y apostó porque Burkina Faso podía alimentar a su gente con dignidad. Pero, ¿qué ocurre cuando un país deja de pedir permiso para levantarse? Cuando una sola persona transforma la frustración en la chispa de una revolución silenciosa, el resultado puede desafiar siglos de dependencia. Para entender la magnitud de esta dependencia, basta recordar que en la década de los años 90, Burkina Faso importaba más del 90% de todo el arroz que consumía. Las estadísticas oficiales mostraban que la balanza comercial agrícola era cada vez más negativa, y el gasto en importaciones superaba los presupuestos de salud y educación juntos. Ignorar ejemplos así no es neutral. Perpetuar la impotencia y dejar que la autosuficiencia siga siendo un espejismo. La indiferencia tiene un precio: mantener la dependencia y perder el orgullo nacional. Esta realidad no era exclusiva de Burkina Faso. Países como Senegal, Costa de Marfil y Benín vivían situaciones similares. En el año 2010, por ejemplo, Senegal importó más de 1 millón de toneladas de arroz, pagando sumas astronómicas a exportadores asiáticos. Estos datos ilustran la gravedad del fenómeno. Mientras las tierras africanas permanecían subutilizadas, el continente se convertía en uno de los mayores mercados para el arroz asiático y europeo. Para entender cómo una sola idea puede transformar el destino de miles, tenemos que retroceder a los primeros pasos de Mamunata y a los desafíos que marcaron el inicio de su viaje. Sin embargo, lo que hoy se ve en Kudugu es solo la punta del iceberg, porque las raíces de este logro se hunden en años de lucha, visión y un deseo colectivo de cambio. Todo comenzó mucho antes de procesar el primer saco de arroz. Durante generaciones, África alimentó a otros continentes, pero no pudo alimentar a sus propios hijos. Cada saco de arroz extranjero que llegaba a Burkina Faso era un recordatorio silencioso de una herida profunda: la riqueza de la tierra, atada al vaivén de barcos lejanos y precios impuestos desde fuera. Burkina Faso, con tierras fértiles y manos dispuestas, dependía casi por completo de la importación de arroz. Año tras año, exportaba arroz crudo solo para recomprarlo más caro, ya procesado y con etiquetas extranjeras. Esta paradoja erosionaba la economía y el orgullo nacional. Esta paradoja no solo era económica, sino psicológica. Se arraigaba la idea de que la salvación siempre venía de fuera, y que las propias tierras africanas no eran suficientes. En ciudades como Ouagadougou, muchos jóvenes soñaban con emigrar, convencidos de que el éxito era imposible en casa, un patrón que se repetía en decenas de países africanos. En el año 2023, algo cambió. El presidente Ibrahim Traoré, decidido a romper con la dependencia, lanzó la Ofensiva Nacional Agropastoral y de Pesca. Su meta era tan clara como desafiante: alimentar al país con sus propios recursos y devolver la dignidad a su gente. Mamunata decidió actuar. No tenía grandes capitales ni padrinos internacionales. Su primer paso fue formar una pequeña cooperativa con otras 5 mujeres agricultoras de su aldea, compartiendo semillas, herramientas y conocimientos tradicionales. Al principio, enfrentaron el escepticismo de sus propios vecinos. Algunos decían: «Es imposible competir con los grandes importadores asiáticos. Nadie querrá comprar nuestro arroz local». Otros temían represalias de los intermediarios que controlaban el comercio en los mercados regionales.
Pero el verdadero cambio no nació en un despacho ni en una multinacional. Mamunata Bassa, una emprendedora burkinabé, se cansó de exportar arroz y comprarlo de vuelta a precios inaccesibles. Para ella, seguir así era perpetuar la pobreza, la emigración forzada de los jóvenes y una identidad colectiva cada vez más difusa. Este tipo de políticas tienen precedentes históricos en otros continentes. Por ejemplo, en los años 60 y 70, Corea del Sur emprendió la llamada Revolución Verde, enfocada en la autosuficiencia alimentaria mediante la modernización agrícola y la creación de cooperativas rurales. El resultado fue un crecimiento sostenido y una reducción drástica de la pobreza rural en menos de 2 décadas. En América Latina, Brasil apostó durante los años 80 por la industrialización de su agricultura con resultados similares, aunque no exentos de desafíos. Sin embargo, Mamunata y su grupo persistieron. Buscaron asesoría técnica en universidades locales, aprendieron sobre nuevas variedades de arroz resistente a la sequía y establecieron contacto con ingenieros agrónomos que habían trabajado en proyectos similares en Asia y América Latina. La transformación de Kudugo no se mide solo en números. Es la historia de una comunidad que se negó a ser espectadora. Es la prueba de que la soberanía alimentaria puede ser real cuando el coraje y la iniciativa vencen a la resignación. Su sueño tomó forma en Kudugu, donde levantó la planta procesadora de arroz más grande de toda África. Cada día, allí se procesan más de 400 toneladas de arroz, dando un mercado seguro a más de 20,000 pequeños productores locales. Por primera vez, miles de familias vieron recompensado su esfuerzo y el país comenzó a recuperar el control sobre su destino. Pero este renacimiento no fue sencillo. No todos celebraron el fin de la dependencia. Pronto surgieron obstáculos, resistencias internas y presiones desde el exterior. Frente a cada avance, nuevas amenazas se manifestaron. Mamunata y su comunidad aprendieron que desafiar el orden establecido tiene un precio. Para dimensionar el impacto, basta imaginar el antes y el después. Antes de la planta, los productores vendían sus cosechas a precios bajísimos a intermediarios, y muchas veces perdían la mitad de la producción por falta de almacenamiento o procesamiento adecuado. Ahora pueden negociar precios justos, acceder a créditos y planificar sus campañas agrícolas con mayor seguridad. El ascenso de Kudugu no fue bien recibido por todos, ni dentro ni fuera de Burkina Faso. Lo que unos celebraban como milagro, otros lo veían como amenaza. En Francia, titulares sugerían incomodidad. ¿Cómo puede una iniciativa africana avanzar sin autorización e incluso desafiar el comercio mundial tal como lo conocemos? Pero el escepticismo también crecía en casa. En Burkina Faso, agencias de desarrollo internacional, ONGs y asesores técnicos sentían temblar su autoridad. Por años, su poder dependía de traer soluciones externas. Ahora, una mujer y su planta lograban en pocos meses lo que décadas de ayuda no pudieron. Cerca de 1/3 del arroz consumido era nacional, no importado. En Europa, las alarmas no tardaron en sonar. Exportadores de grano, acostumbrados a vender cientos de millones de euros cada año en África Occidental, temían perder su mayor mercado. Analistas advertían, si el ejemplo de Kudugo cundía, grandes empresas agrícolas y navieras enfrentarían pérdidas incalculables. La autosuficiencia africana, antes considerada utopía, ahora era un riesgo real para los balances europeos. La historia ofrece paralelos interesantes. En India, durante los años 70, el movimiento de la autosuficiencia arrocera también molestó a los grandes exportadores internacionales. Numerosas presiones diplomáticas y comerciales intentaron frenar el avance de la producción local, pero la determinación de los agricultores y el apoyo gubernamental lograron consolidar el cambio. En menos de una década, India pasó de ser importadora neta a exportadora de arroz, cambiando el equilibrio mundial del comercio agrícola. Este giro inesperado sembró dudas en todos los frentes. Políticos locales se preguntaban si el modelo era sostenible o solo un destello fugaz. ¿Podría la planta resistir la presión de los lobbies internacionales, sabotajes, la competencia feroz del arroz asiático y la persistente dependencia de insumos extranjeros? Los agricultores, ilusionados por la demanda, temían que cualquier error devolviera al país a la dependencia. Pero la presión iba en aumento, y nadie sabía si el éxito de Kudugu resistiría el próximo asalto.
Mientras tanto, Mamunata Basa debía decidir hasta dónde podía llegar su apuesta. El riesgo era doble. Por un lado, perder el control tan arduamente conquistado. Si Kudugu fallaba, los críticos afirmarían que África nunca puede sostener sus propios logros. Por el otro, confirmar un prejuicio doloroso, que los sueños de autosuficiencia caen, una vez más, ante la presión global y la escasez de recursos internos. Aún así, cada día que la planta seguía activa desafiaba el pesimismo. Los mercados locales comenzaban a reorganizarse. Agricultores, empresarios y jóvenes veían en Kudugu una señal. Sí es posible tomar el destino en sus propias manos, incluso cuando otros preferirían lo contrario. La vibración de las máquinas en Kudugu se ha transformado en un tambor que resuena desde el Sahel hasta la costa oriental de África. Lo que comenzó como un sueño de una sola mujer, ahora siembra expectativas, temores y preguntas en corazones que laten más allá de Burkina Faso. Cada golpe de acero sobre el arroz es un eco que se repite. ¿Y si este modelo fuera solo el principio de una nueva era? Hoy, más de 10.000 personas trabajan directamente en Kudugu, y al menos 5.000 familias más se benefician de forma indirecta. Pero detrás de cada cifra hay un rostro, una historia. Hombres y mujeres que por primera vez encuentran estabilidad sin tener que abandonar su tierra. Donde antes reinaba la resignación, hoy hay filas a la puerta de las oficinas de empleo. El cambio llega también a la ruta migratoria. La migración juvenil hacia Europa ha descendido en la región en casi una quinta parte. Cada joven que decide quedarse no solo fortalece la economía local, sino que alimenta una confianza colectiva. El futuro puede construirse aquí, no lejos de casa. Por ejemplo, la familia Traoré, originaria de un pequeño pueblo cercano, antes debía migrar a Costa de Marfil cada temporada de cosecha buscando jornales. Ahora, 2 de sus hijos trabajan en el procesamiento y la distribución del arroz local, y la madre ha montado una tienda donde vende productos derivados, como harina y pasteles de arroz. Historias como esta se repiten en docenas de comunidades cercanas. Los agricultores, antes proveedores invisibles, se han convertido en socios estratégicos. Invierten en nuevas técnicas, crean cooperativas y participan en la toma de decisiones. Por primera vez, tienen voz y voto en el destino del arroz que cultivan, asumiendo tanto riesgos como beneficios. En los mercados de Ouagadougou y Bobo-Dioulasso, los comerciantes han notado una mayor oferta de arroz local, con precios más estables y accesibles. Esto ha reducido la inflación alimentaria y ha aumentado el poder adquisitivo de las familias. La estabilidad de los precios del arroz ha servido también como ancla para otros productos básicos, generando un efecto positivo en toda la economía regional. El experimento de Kudugu no pasa desapercibido. Países como Ghana, Kenia y Nigeria ya exploran proyectos inspirados en este ejemplo. Algunos expertos estiman que, si se replicara este modelo, África podría ahorrar más de $200 millones al año en importaciones de arroz. Fondos que, por fin, podrían quedarse en manos africanas. Para entender el potencial, pensemos en el caso de Vietnam. Hace 40 años, era un país devastado por la guerra y la pobreza, importador neto de arroz. Hoy, es el segundo mayor exportador mundial gracias a una política de apoyo a la producción local y a la industrialización agrícola. África podría trazar un camino similar si apuesta con decisión por la transformación interna. Así, la pregunta es urgente. ¿Qué lecciones concretas deja Kudugu para quienes buscan construir cambios duraderos, en África o en cualquier lugar del mundo? Sin embargo, el éxito pende de un hilo. Persisten amenazas, la competencia desleal de importadores poderosos, la inestabilidad política, la dependencia de piezas extranjeras para el mantenimiento, y la sombra de la corrupción o intereses externos que podrían desviar el propósito original. El destino de Kudugu es una apuesta total. O se consolida como la chispa de una revolución continental, o termina como una nota al pie, vencida por inercias antiguas. Producir arroz ya no basta. Hay que defender la autonomía frente a quienes quieren devolver el reloj a los días de dependencia. Tercera lección, la participación activa de mujeres y jóvenes es clave para romper el ciclo de dependencia. Mamunata Basa lideró con el ejemplo,
motivando a miles de jóvenes a regresar al campo y a cientos de mujeres a formar cooperativas. Empoderar a quienes siempre fueron relegados es la base de un desarrollo que perdura. Segunda lección: invertir en capacitación y tecnología adaptada al contexto local. En lugar de depender de maquinaria importada y costosa, Kudugu apostó por adaptar equipos existentes y capacitar a jóvenes en mantenimiento y operación. Esto ha permitido reducir costos y fomentar el empleo técnico local. Además, la colaboración con universidades africanas ha generado innovaciones, como sistemas de riego de bajo consumo y variedades de arroz resistentes al cambio climático. Primera lección: la importancia de la organización comunitaria. La experiencia de Kudugu demuestra que la unión de pequeños productores, a través de cooperativas y asociaciones, es esencial para negociar mejores condiciones, acceder a financiamiento y compartir riesgos. Por ejemplo, en la región de los Altos de Volta, más de 30 cooperativas agrícolas se han unido para comprar insumos en conjunto y vender su arroz directamente a la planta, eliminando intermediarios y aumentando sus ingresos. Cuarta lección: la necesidad de políticas públicas coherentes y protección frente a la competencia desleal. Sin un Estado que defienda el interés nacional y promueva la transparencia, cualquier avance puede ser revertido. En Kudugu, el gobierno estableció cuotas mínimas de compra de arroz local para las instituciones públicas, una medida similar a la adoptada por Brasil y México en sus procesos de industrialización agrícola. La mayor victoria de Kudugu no radica solo en el arroz, es la mentalidad que ha despertado en su gente. Mientras las luces de la planta aún parpadean en la noche, Mamunata Basa reúne a su equipo. Saben que el verdadero desafío apenas comienza: transformar la chispa de Kudugu en un fuego inextinguible. Quinta lección: la vigilancia social y la rendición de cuentas previenen la corrupción y aseguran que los beneficios lleguen a toda la comunidad. Los comités de seguimiento, integrados por agricultores, comerciantes y líderes vecinales, revisan periódicamente los balances de la planta y proponen mejoras. Este control social ha sido fundamental para mantener la confianza y evitar desviaciones. Sexta lección: la diversificación de la producción y el valor agregado son esenciales para la sostenibilidad. Kudugu no solo procesa arroz, sino que ha iniciado la elaboración de productos derivados, como harinas, aceites y snacks, abriendo nuevos mercados y generando empleo en la transformación alimentaria. Aquí, la autosuficiencia no surgió de discursos grandilocuentes ni promesas incumplidas, sino de resultados palpables y pactos construidos día tras día. Kudugu demuestra que el cambio verdadero ocurre cuando las personas dejan de esperar y empiezan a construir, sin pedir permiso ni depender de salvadores ajenos. Una verdad se impone: la participación activa de mujeres y jóvenes fue decisiva para romper los viejos ciclos de dependencia. Mamunata Basa lideró con el ejemplo, motivando a miles de jóvenes a regresar al campo y a cientos de mujeres a formar cooperativas. Empoderar a quienes siempre fueron relegados es la base de un desarrollo que perdura. Sin embargo, el avance no descansa solo en la voluntad individual. Defender la producción local requiere políticas lúcidas y vigilancia social. Sin un Estado que proteja a sus productores frente a la competencia injusta, y sin una sociedad exigente de transparencia y resultados, el modelo de Kudugu podría desvanecerse en poco tiempo. El mayor peligro sería perder la convicción interna y retroceder hacia el paternalismo y la pasividad que mantuvieron a Burkina Faso atado durante décadas. Si la voluntad colectiva flaquea, el proyecto de Kudugu podría quedar como una simple nota al pie en la historia. Pero si se fortalece, se abre la puerta a una era de orgullo y prosperidad genuina, donde la riqueza nace y permanece en casa. Para evitar el retroceso, existen medidas prácticas que cualquier comunidad puede adoptar. Establecer fondos rotatorios para emergencias agrícolas. Crear alianzas con universidades locales para la investigación aplicada. Y promover mercados de proximidad donde los consumidores puedan conocer y valorar los productos locales. El reto es sostener esa voluntad y defender la soberanía frente a amenazas externas e internas, intereses económicos extranjeros, corrupción o divisiones sociales.
La autosuficiencia no es un destino fijo, sino un camino que exige vigilancia, innovación y la valentía de corregir los errores sobre la marcha. Pero el viaje de Kudugu aún no termina. Lo que viene pondrá a prueba la determinación de toda una comunidad frente a desafíos cada vez mayores. En Kudugu, la verdadera revolución supera la tecnología o las cifras. Está en la nueva narrativa que ha nacido. Una en la que África toma las riendas de su destino con manos propias y la frente en alto. El cambio auténtico comienza el día en que una comunidad deja de esperar milagros y asume el papel de autora de su propia historia. La próxima vez que escuches el zumbido de una máquina en tu barrio, detente un instante. Pregúntate si ahí, justo en ese ruido cotidiano, está iniciando la próxima gran revolución. Durante décadas, la dependencia era una herida silenciosa. Cada saco de arroz traído del extranjero recordaba la aparente fragilidad del país. Pero hoy, bajo el techo industrial de Kudugu, cada grano local es una declaración colectiva. Juntos podemos cambiar el rumbo. La revolución de Mamunata no arrancó con discursos, sino con resultados. Agricultores que recuperan la confianza, jóvenes que ya no emigran, familias que se alimentan con el fruto de manos vecinas. Los logros no son promesas, son arroz sobre la mesa. Empleos reales, orgullo palpable. Lo que sucedió en Kudugu no fue obra de la suerte, ni de decretos, ni de ayuda internacional. Fue la decisión firme de una mujer, Mamunata Basa, y de miles de manos que se negaron a esperar permiso para cambiar su destino. La planta de arroz más grande de África no solo procesa granos, alimenta orgullo, recupera dignidad, y demuestra que la autosuficiencia es posible cuando la comunidad toma el control. Ahora, la pregunta incómoda nos alcanza a todos. ¿Vamos a esperar que el cambio venga de fuera o a encender pequeñas revoluciones en nuestras propias comunidades? Porque lo que hagamos o no decidirá si la chispa de Kudugu se apaga o enciende un movimiento imparable en todo el continente. El futuro de Kudugu y de todo África se escribe hoy. La decisión está en tus manos. Así que la próxima vez que veas una máquina rugiendo o un negocio abriendo sus puertas, pregúntate, ¿soy parte de la próxima gran revolución? Quizá en ese humilde zumbido esté naciendo el futuro que soñamos. Piensa en ello, cuando el control de la economía, el orgullo nacional y la estabilidad de tu comunidad están en juego, ¿serás espectador o protagonista? La historia no se teje solo en las capitales o con figuras públicas, sino en cada decisión diaria, en cada alianza, en cada acto de valentía silenciosa. Hoy, Kudugu es mucho más que una fábrica. Es una invitación. Nos llama a repensar lo posible, a dejar de pedir permiso, a forjar riqueza sostenible desde nuestras propias manos. Si una mujer y una pequeña comunidad cambiaron el pulso de una nación, ¿qué podríamos lograr si muchos más deciden actuar? Elige ser parte de esa historia. Tal vez, justo ahora, en alguna aldea o ciudad, una nueva Mamunata está encendiendo otra chispa. Y si cada uno de nosotros acepta el reto de actuar, de unirnos y de proteger lo que es nuestro, esa chispa se transformará en el fuego que ilumine la próxima era de orgullo, autonomía y prosperidad. Porque, al final, la verdadera independencia no es un acto, sino una cadena de decisiones cotidianas. Es el resultado de miles de pequeñas apuestas por el futuro, de la suma de manos que eligen construir en vez de esperar. Kudugu ya ha dejado su huella en la historia, pero la página siguiente aún está en blanco.